Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 24. Segundo acto. Capítulo 7. Así que me tomé un descanso hace unas 2 semanas de escribir solo para tener un tiempo libre. Las cosas han estado bastante ocupadas con la escritura y el trabajo, y no quería quemarme. Sin embargo, hay una cosa que quiero preguntar a la audiencia. He estado jugando con la idea de hacer de este fic un Jaune X Ruby / Waze. Así que un caballero blanco de Lancaster. Ya le lancé la idea a Darkwitefam y parecía gustarle y dio un razonamiento bastante bueno para que tuviera lugar junto a la relación ya en formación de Jaune y Waze. A partir de ahora, Ruby y Jaune ya tienen el marco establecido para formar una relación romántica. Jaune la ve como una joven atractiva en este momento, pero no tiene los sentimientos por ella debido a lo que he explicado en el capítulo 8. Diferencia de edad principalmente, los dos tienen intereses similares, como ser héroes y armas, pero también pasan mucho tiempo y se están convirtiendo en muy buenos amigos. A partir de esto, puedo ver a los dos construyendo sentimientos el uno por el otro. Para Ruby, Jaune es su primer amigo varón y está saliendo mucho con él. La proximidad de los dos ayudaría en la vida real a formar una relación al igual que Jaune y Waze. Saliendo de esto, trabajaré para crear su propio razonamiento para enamorarse de Jaune como lo haré de Waze. Agregué algunos de los Subaru Experience Jaune que van a ser puestos a través, y haré su enlace revestido de hierro. Para los 3 personajes. No Ruby X Waze para esto. Quiero que se centren únicamente en Jaune, pero serán BFF. Entonces, me pregunto qué piensan todos los demás al respecto. Me gusta. Pero me gustan muchos barcos en el área de Jaune X Ruby / Witterose / Bumblebee. Soy un poco un remitente múltiple en el corazón, entonces, estoy un poco sesgado aquí. Sin embargo, no Jaune X Nora. Soy una cargadora de Renora cuando se trata de ella. Al salir del edificio administrativo, Jaune salió al patio principal de Beacon. El aire fresco de la mañana adornó sus pulmones inmediatamente después de su primer aliento. Fue una sensación de alivio, revitalizando su cuerpo con algo de la fuerza que perdió. No golpeó a Jaune hasta hace unos minutos lo cansado que estaba. Pensó que eran alrededor de las 5 o 6 de la mañana ahora. Acababan de regresar a la academia después de la medianoche, y luego la batalla junto con las secuelas tardó unas horas más en resolverse. Todo este caos lo distrajo de enfocarse en pequeñas cosas como el sueño. Ahora que su cuerpo estaba sucumbiendo a las fuerzas de la melatonina y sus otras hormonas, Jaune realmente estaba empezando a sentir la presión del sueño. No lo pienses, Jaune. Necesito ver a Waze primero y luego a Ruby. Sacudió la cabeza como un perro tratando de sacar agua de su pelaje. La conmoción en su cerebro logró despejar su mente lo suficiente como para concentrarse. No hizo nada para aliviar los dolores y molestias que su cuerpo estaba sintiendo, pero fue suficiente para llevar a Jaune a donde necesitaba ir. Alrededor del patio había algunos de los otros estudiantes pasando el rato hasta que recibieron instrucciones de hacer lo contrario. La mayoría eran los que no perseguían a los soldados. Sin embargo, Jaune notó algunos de los caballeros que habían entrado en la ciudad. Todos se veían bastante tranquilos, esperando que algo sucediera. Todos tenían sus armas en la mano o una descansando sobre el pomo de una espada, listos para desatarla en cualquier momento. Sin embargo, ninguno de los otros estudiantes le prestó atención. Todos tenían cosas más importantes en las que enfocarse además de él. No es que Jaune se quejara. Ser el centro de atención entre los jefes de Beacon Academy lo hizo querer escabullirse, fuera y fuera del centro de atención. Jaune sintió que ser un paladín tampoco aparecería pronto. A su mente tampoco le importaba nada de eso. Jaune todavía estaba tratando de envolver su cabeza alrededor de lo que Ospin y Godwich le habían dicho. Hubo mucho a la vez, pero sintió que entendía la esencia de eso. Sin embargo, se sorprendió de que hubieran llegado a sus conclusiones tan rápidamente. Jaune no estaba seguro de dónde obtenían la mayor parte de su información, y una parte de él no quería saberlo. Dudo que puedan encontrar a alguien que sepa sobre la caja.
Jaune no estaba seguro de por qué sospechaban de la caja de algo. Por la forma en que lo describieron, el contenedor no parecía tan especial. Tal vez algo que Weiss poseería. Probablemente lo llenaría hasta el borde con joyas o similares. Sin embargo, incluso el profesor Spin no tenía idea de lo que era tan único al respecto. Si no pudieran sentir nada que viniera de él, entonces no habría mucha razón para sospechar que es peligroso. Supuestamente, Ospin era una de las principales autoridades mundiales en magia, por lo que habría podido descubrir la verdad. Si no pudiera encontrar algo malo con eso, ¿quién lo haría? Esa fue la parte que más confundió a Jaune. Tal vez quien hizo la caja tenía magos en mente. Jaune sintió que ese sería el caso. Para mantener algo tan valioso fuera de las manos de un mago, tendrían que asegurarse de que ningún mago pudiera discernir nada de la caja. Seguramente fue lo suficientemente importante para el ejército que atacaron uno de los lugares más peligrosos de Remnant para recuperarlo de los magos que lo sostenían. Por lo tanto, tenía sentido que se tomaran el tiempo para colocar un camuflaje para ocultar algo importante a aquellos que no tenían nada que ver con eso. Si conseguía la caja, tal vez podría ver lo que estaban tratando de ocultar. Ciertamente era una posibilidad remota. Dado que Jaune ahora podía ver los encantamientos en las armas y la armadura, podría ser capaz de descubrir la caja. Eso es si lo mirara a través del mismo método que lo haría un herrero. Algo de lo que los magos no eran capaces fácilmente. Por otra parte, para quien hizo la caja, probablemente tomaron algo así en cuenta. Si un Jaune más joven hubiera tropezado con la caja e intentado lo mismo, era posible que pudiera convocar a algún monstruo gigante desde dentro de ella. Cualquier organización grande como la que Ospin sospechaba tendría personas lo suficientemente inteligentes como para garantizar que tales cosas no pudieran suceder. Sí, suena un poco estúpido ahora que lo pienso, ni siquiera sé dónde podríamos encontrar la caja. Los ladrones probablemente ya abandonaron la región a estas alturas. Tal vez debería preguntarle a Weiss. Jaune recordó la orden de guardar silencio sobre este asunto, pero si Weiss y Ruby iban a ser interrogados sobre esto, entonces se lo iba a decir. Sería inútil mantener a cualquiera de ellas en la oscuridad y completamente injusto para las chicas. Ambos arriesgaron sus vidas para salvar a todos, y tienen derecho a saber en qué podrían estar metiéndose. No es que debamos compartir esto con nadie más. Tal vez Black o Ren, pero ese es probablemente el límite de a quien debo decirle. Esos dos serían buenos aliados para mantener en su bolsillo trasero por ahora. El resto de sus amigos eran lo suficientemente capaces de trabajar con la facilidad, pero Jaune sabía que las Ravenettes eran de un corte diferente. Su astucia los haría extremadamente útiles si el paladín tuviera la tarea de cualquier cosa relacionada con la caja. Sin embargo, antes de que la mente de Jaune pudiera ir más lejos con esta línea de pensamiento, entró en la cara de una gran puerta. La escotilla cerrada se encontró con su frente sin piedad, causando que el dolor se disparara profundamente a través de la parte superior de su cuerpo. Rápidamente se llevó las manos a la cara para masajear la herida. Eso dolió, gimió Jaune de dolor. Estúpido, necesitas ver a dónde vas. Jaune ya había recibido suficientes moretones en la cara. Más, y estaría cerca de parecerse a la última vez que luchó contra un Hobgoblin. Excepto por esta vez, no le habían sacado la mierda absoluta. Su aura estaba solo al 40% y seguía escalando, lo que significaba que sus heridas se curarían en 1 o 2 días por completo. Incluso con su constitución actual, Jaune aún no se había puesto el collar que había sacado de la bóveda. No pensó en usarlo en este momento, meterlo en un estuche en su cinturón, para poder mostrárselo a sus amigos cuando los viera. Después de finalmente frotarse el dolor de la frente, Jaune levantó la vista para ver su destino previsto. De hecho, la enfermería se había colado sobre él y le había marcado al niño en la cara cuando no estaba mirando. Un edificio astuto que podría esconderse a plena vista y aún así pillarte desprevenido. Por no hablar de los habitantes que habitaban este lugar. Jaune tuvo escalofríos solo de pensar en la sacerdotisa masticándolo de nuevo. Aunque probablemente tenía cosas más importantes de las que preocuparse en este momento. Por lo tanto, Jaune podría bajarse sin ser notada por ella. Bien, vamos a ver cómo está Weiss.
El paladín alcanzó la manija de la puerta y abrió la gran escotilla. Varios cientos de libras de madera y metal se movieron a la vez con sorprendente facilidad. La puerta era tan resistente como venían, pero sin el peso que la sujetaba. Algo estaba definitivamente mal al respecto. Jaune no pensó más en eso mientras se deslizaba dentro de la enfermería. Todo el edificio era una colmena de actividad con gente moviéndose en todas direcciones. Algunos movían camillas con heridos, u otros se apresuraban a ayudar a otra persona en un intento de estabilizar a un paciente. Jaune hizo todo lo posible para no interponerse en el camino de nadie, pegándose a una pared donde parecía haber un camino. El niño tuvo que cruzar los brazos para crear suficiente espacio donde alguien no entrara en él. Deambulando, Jaune recorrió los pasillos tratando de encontrar a Weiss. En el camino, echó un vistazo a los heridos y sus condiciones. La mayoría eran cortes y moretones menores que aún debían tratarse, pero otros eran mucho peores. Había niños a los que les faltaban extremidades, llorando de dolor mientras el personal hacía su magia. Otro corrió por el pecho con una espada asomando por su espalda. Una niña con una herida de espada que se divide abre su cráneo, exponiendo el hueso interior. Estaban demasiado lejos para recuperarse de sus heridas por completo y seguir siendo aventureros. La mayoría probablemente sería enviada a casa. Jaune sospechaba que algunos podrían morir por la gravedad de sus heridas, ya que algunos no fueron ayudados lo suficientemente rápido. Su propia confianza en la magia curativa no era suficiente para pensar que había algo que pudiera hacer. Jaune solo curó heridas menores, sin volver a unir las extremidades perdidas. Solo podía dejar esto a los profesionales y esperar que pudieran hacer algo aquí. Le dolía el corazón al ver el estado en el que se encontraban muchos de estos estudiantes. Jaune no podía comenzar a entender cómo debían haberse sentido. Sus vidas probablemente terminaron y sus sueños se aplastaron en una noche. Tal escenario sería fácilmente suficiente para romper a Jaune bajo ese tipo de presión, sabiendo que todo por lo que había trabajado había terminado. Incluso la idea de ser forzado a regresar a su antigua vida hizo que el niño se sintiera ansioso. Teniendo que volver a las miradas decepcionadas de los padres que dejó atrás solo para ver a la hermana menor que todo tenía éxito. Esa idea hizo que Jaune se enojara en contraste. Rabia hirviendo desde dentro de un lugar oscuro en lo profundo del estómago del paladín. Su puño se apretó con fuerza, haciendo que el cuero de su guante gritara: «No lo pienses, Jaune». Jaune respiró hondo para calmarse. Todo en esta sala llegando a él una vez más. El sabor del aire se estancó con un toque de sangre. Casi le dieron ganas de arcadas cuando la sensación metálica llegó a sus cogollos. Puso una mano sobre su boca para forzar el impulso lo suficiente como para concentrarse. «Vamos, Jaune, necesito encontrar a Weiss. Tienes que asegurarte de que esté bien». Pasó por el ala de operaciones y entró en una parte menos concurrida del edificio. Esta área parecía estar dedicada a los pacientes que recibían atención a largo plazo. Habitaciones configuradas con una cama y una mesa para ver las necesidades de los alojados en su interior. Varios estaban llenos de estudiantes descansando la cabeza y tratando de recuperarse de sus heridas. Era un lugar casi tan bueno para comenzar a buscar como en cualquier otro lugar. Jaune no pensó que Weiss estaría ayudando con los heridos, por lo que probablemente estaría aquí tratando de descansar. Si no, entonces volvería al punto de partida. Las habitaciones tenían una pequeña ventana para ver el interior, por lo que Jaune miró a través de cada una para averiguar dónde estaba Weiss. Uno o dos tenían una cortina corrida sobre el puerto por el bien de la privacidad. Sin embargo, muchos estaban vacíos y desprovistos de vida. Jaune supuso que aquellos que podían mudarse eran enviados de regreso a los dormitorios para dormir un poco. Al llegar a la habitación final al final del pasillo, Jaune miró dentro de la ventana para encontrar a Weiss desmayado en la cama. La pequeña forma de su cuerpo apenas se mostraba debajo de las mantas. Se había quitado las túnicas exteriores que solía usar en favor de su camisa gris y blanca más ajustada a la forma, además de pantalones. Una parte de la mente de Jaune le dijo que se quedara fuera e ir a ver a Ruby, pero necesitaba asegurarse de que Weiss definitivamente estuviera bien.
Pasó por todos los problemas para encontrarla, por lo que no tenía sentido retroceder de todos modos. Sin mencionar que Jaune todavía llevaba a Myrtenaster de su lado. La forma en que Weiss se pegó a la cuchilla fue como una forma más suave de la propia manía de armas de Ruby. Ella lo hubiera querido de vuelta, ya que le parecía muy valioso. Alcanzó el mango, girándolo suavemente para no asustar a la heredera. Jaune iba a hacer eso de todos modos, pero estaba tratando de ser cortés al respecto. No estaba seguro del estado de su estado de ánimo y no deseaba agitar aún más a la niña. Aunque, cualquier cara amistosa que vio puede haber sido suficiente para cambiar su actitud. Mejor que ella viendo a Blake. Conociendo a esos dos, están a un argumento de destrozar el patio. Dejando la puerta abierta detrás de él, Jaune dio sus primeros pasos hacia la habitación. Colocó sus pies con cuidado para no revelar su presencia. Los pasos del cazador que acechaba a su presa. Solo que esta vez, no era un monstruo, sino un depredador más peligroso. De pie al lado de la cama, Jaune extendió la mano para dar un ligero movimiento de su hombro. El toque de su mano fue suficiente para hacer que la niña se tensara ligeramente. Una reacción inconsciente a alguien probablemente todavía en su modo de lucha o huida. Poniendo más fuerza a sus esfuerzos hizo que Weiss se despertara repentinamente, sorprendiendo a Jaune ante la reacción explosiva. Ella soltó un grito temeroso, saltando a una posición sentada y apuntando su mano directamente a su pecho. Parecía como si estuviera a punto de lanzar un hechizo para enviar al niño a la habitación de al lado. Jaune incluso temía que ella pudiera congelar lo sólido en su lugar. Sin embargo, antes de que algo más pudiera suceder, Jaune gritó de miedo. Apartó la cara del peligro y protegió su cabeza con un brazo. Weiss, soy yo, lo siento, escupió. Las palabras no fueron seguidas inmediatamente con un hechizo, por lo que asomó un poco la cabeza para mirar a la niña. Ella todavía estaba sentada, extendiendo su mano hacia él. La expresión de Weiss estaba al borde de la ira al rojo vivo. El hecho de que aún no hubiera hecho nada le dijo a Jaune que lo había reconocido. Su mente todavía estaba tratando de ponerse al día, mientras su cuerpo estaba listo para golpear a Jaune con todo lo que tenía. Weiss. Esto la hizo salir de cualquier trance en el que estuviera. Su mano cayó hacia un lado y su expresión se relajó un poco. Desde el punto de vista de las cosas, Weiss tampoco estaba al 100%. Francamente, su condición se veía peor que la de Jaune. Un gran moretón se había apoderado de la mayor parte de su mejilla derecha, hinchando casi una pulgada. El color oscuro de la herida hizo un fuerte contraste con la piel blanca pálida de Weiss, haciéndola más visible para cualquier espectador. Sin embargo, no hizo casi nada para reducir su belleza. Incluso su nariz rota, continuando hinchándose a lo largo del puente apenas desfigurando esta perfección. Mirando más allá de eso, su piel estaba anormalmente pálida. De hecho, Weiss parecía enfermo. Algo que pasaría con la gripe o similar. Jaune solo recuerda la vez que contrajo una enfermedad lo suficientemente grave como para casi matarlo un invierno. El enrojecimiento hinchado debajo de sus ojos y el vigor drenado de su cuerpo era más evidente aparte de su tez fantasmal. Me asustaste, dijo Weiss, mirando hacia otro lado y sin encontrarse con sus ojos. La energía para incluso reunir un saludo adecuado de Weiss no se pudo hacer. Me alegro de ver que estás bien, continuó Jaune, sentada frente a ella. Un poco me asustó cuando te noquearon. Miró sus túnicas con un ojo errante. La tela de aspecto caro se arrugó y se arrojó sobre una silla, una posición bastante deslucida para algo tan agradable para descansar. Sin embargo, Jaune se centró más en las manchas de sangre que ensucian la parte frontal de la prenda. La capa estaba empapada en el gore. Demasiado para la nariz rota que Weiss estaba luciendo, algo en lo que Jaune estaba bien versado en este punto. Pero, ¿qué es esto?, preguntó Jaune, agarrando la capa y señalando hacia la sangre. Eso es demasiada sangre para una nariz rota, Weiss. Jaune temía que algo más le estuviera sucediendo junto con sus heridas. Como si sufriera de una dolencia desconocida que se mantenía en secreto. Algo crónico. Este tipo de cosas no sucedieron en ninguna de sus misiones anteriores. Entonces, ¿qué hizo que Weiss sangrara tanto? Sí, respondió Weiss mansamente.
Mucha experiencia con eso, supongo. G. Levantó una mano para limpiarse la nariz. Eso es de la peor forma de agotamiento mágico que un mago puede obtener. Agoté tanto manteniendo mi hechizo intacto que comencé a drenar mi aura. Sabes sobre el agotamiento, pero luego viene el sangrado y luego mueres. Se estaba muriendo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral solo de pensarlo. Weiss podría haber muerto esta noche sin siquiera recibir una herida. Jaune no se habría dado cuenta hasta que encontró su cuerpo tirado a sus pies. No puedo dejar que vuelva a hacer eso. No me importa lo que diga. ¿Cómo estás ahora?, preguntó Jaune, redirigiendo la conversación a otra cosa. Volvió a colocar las túnicas en la silla. ¿Puedo usar mis hechizos de curación para ayudar? Estoy mejor, dijo Weiss débilmente en respuesta. Sus dos manos estaban inquietas entre sí. No podía caminar por mi cuenta cuando Belladonna me dejó aquí. Weiss miró a Jaune directamente a los ojos. Ni siquiera se molestó en encontrar un sanador. El veneno dentro de la voz de Weiss se volvió palpable en el aire. Ese sentimiento de impotencia que poseía el mago habría sido aterrador. Cualquiera estaría enojado en ese momento, simplemente siendo dejado a su suerte cuando no podían hacer nada para proporcionar. Jaune seguramente lo haría, y había estado en esa posición antes. Es lo que lo trajo aquí, para empezar. Al menos te ofreciste a ayudar, continuó Weiss. Sus emociones comenzaban a hervir ahora. Parecía como si fuera a llorar. Incluso si no funcionara en mí en este momento. Ella tiene el debuff. Genial, ella está atrapada así ahora. ¿Pero qué pasa con Ruby?, preguntó Weiss, ahogando algunas de sus emociones. ¿Por qué no está contigo? Con la esperanza de hacer esto más fácil para ella, supongo que las cosas no van según lo planeado ahora. Weiss y Ruby se habían estado acercando últimamente. Antes, la búsqueda del mediodía, los dos prácticamente toleraban la presencia del otro. Ahora estaban pasando el rato juntos y parecían convertirse en los mejores amigos. Parecía como si los dos encontraran algún tipo de terreno común y se mantuvieran juntos a partir de ese momento. Aparte de Jaune, Ruby estaba buscando aferrarse a cualquier otra persona a la que pudiera llamar amiga. Weiss resultó ser el indicado en este caso. Weiss, dijo Jaune, levantando una mano para frotar la parte posterior de su cabeza. Ruby está bien, pero esta noche mató a alguien por primera vez. Blake dijo que no lo está tomando bien. Jan y Pirra están tratando de hacer lo que pueden por ella. El color parecía drenar aún más la cara de Weiss. Desafió cualquier tono de piel que cualquier humano o fauno pudiera manejar. La idea de la ruptura de Ruby aterrorizó a Weiss hasta cierto punto. Jaune podía verlo todo en sus ojos. Cientos de pensamientos y sentimientos ya se movían a través de ese cerebro suyo, vertiéndose sobre el escenario y todos los hechos relacionados ante ella. Deberíamos ir a verla, dijo Weiss con un tartamudeo, empujándose fuera de la cama. Cuando Weiss alcanzó una altura de pie completa, sus rodillas se doblaron y se dieron bajo el peso de la niña. No había fuerza en su cuerpo para continuar esta farsa. Los músculos de sus piernas parecían apagarse así. La conciencia de la niña también sufrió, aparentemente desmayándose en el mismo momento. Mierda. Aún estaba allí para atraparla. Se zambulló por la habitación, cayendo de rodillas para recibir a Weiss en un abrazo. La cabeza de la niña se desplomó contra su pecho y presionó todo su peso sobre su cuerpo. Weiss parecía estar más aturdido que totalmente consciente ahora. Ponerse de pie demasiado rápido debe haber provocado esto. Está bien, de vuelta a la cama para ti, Weiss. No estás lo suficientemente bien como para salir de esta habitación. Órdenes del médico. E inmediatamente la levantó de nuevo sobre la cama y acostó al mago. La respiración de Weiss llenó sus oídos mientras la mantenía cerca. Estas respiraciones eran débiles y irregulares. Como si hubiera puesto todo lo que tenía en cada jadeo por aire. Simplemente fue para mostrar lo mala que era su condición. La pelea de Jaune con el Hobgoblin no fue tan seria como esta. El cuerpo de Weiss estaba a punto de apagarse, y ella estaba tratando de levantarse como si nada hubiera pasado.
Jaune puede haber sido terco hasta el punto de la estupidez con las heridas, pero no trató de ignorar el dolor. Una de sus manos fue a sentir su frente instintivamente. Incluso a través del guante, Jaune podía sentir que Wei se estaba quemando. Su temperatura probablemente superaba los 100 grados a estas alturas. Lo suficientemente bien como para preocupar aún más a Jaune. Este conocimiento lo deja con un dilema. Ve a buscar Rubio, quédate aquí con Weiss. Jaune no pensó que podría permanecer despierto el tiempo suficiente para asegurarse de que Weiss estuviera bien. Si se sentara en este momento, Jaune solo se arriesgaría a dormir a través de cualquier intento de Weiss de despertarlo. Entonces, ni siquiera lo pensó, levantándose de la cama y alejándose. Está bien, Weiss, comenzó Jaune, sacando a Myrtenaster de su lado y poniéndolo contra la mesa. Voy a encontrar a Ruby y traerla de vuelta aquí. Necesito asegurarme de que esté bien, pero dejaré que una enfermera ahora lo que sucedió para que alguien pueda verte. No recibió una respuesta de la heredera. Solo su suave respiración llenó la habitación. Jaune no se molestó en obtener una respuesta, tomó las mantas y las cubrió con Weiss para que no se enfriara. Después de arroparla, Jaune se dio la vuelta y salió de la habitación. Dormitorios para mujeres. Jaune había despegado en un trote ligero, dirigiéndose a los dormitorios en unos minutos. Su cuerpo intentó decirle que se detuviera en el camino, pero lo ignoró lo mejor que pudo. Francamente, estaban sucediendo cosas más importantes que lo que sus músculos querían. Fuera de los dormitorios, la misma situación estaba teniendo lugar que la puerta principal. La gente estaba abarrotada afuera hablando con sus amigos o teniendo crisis nerviosas y siendo consolada. Era puro caos en este momento. Jaune no intentó absorber todos los estímulos para no quemarse por todo. Tanto hombres como mujeres pasaban por la puerta principal sin pausa, por lo que Jaune hizo lo mismo. A estos estudiantes no parecía importarles las reglas en este momento, y él tampoco. Diablos, ninguno de ellos tenía miedo de que Godwitch apareciera y se metiera en problemas. Con la hechicera indispuesta en este momento, el riesgo no estaba allí. Bien, ¿dónde está Ruby? Jaune se abrió paso entre la multitud para ver si podía encontrarla. La altura del segador no le hace ningún favor en ese sentido. Ella pudo haber sido solo una pulgada más alta que Weiss, pero aún así fue fácil perderla cuando casi todos se elevaron sobre la niña. Más aún, ya que su atuendo la ayudó a mezclarse, mientras que Weiss sobresalió. Si Weiss no hubiera estado tan enfermo en este momento, Jaune habría esperado a que las multitudes se dispersaran. Tenía suficiente confianza en las habilidades de Jan para cuidar a su hermana pequeña que no estaba demasiado preocupado. Sin embargo, todavía no le quitó el borde, viendo cómo reaccionó después de que terminó la batalla. Jaune solo quería asegurarse de ello él mismo. Solo entonces, su mente estaría en reposo. Empujando más allá de algunos grupos, Jaune encontró las camas que Ruby y el resto de sus amigos usaban. Nora estaba cuidando a un ren vendado que estaba acostado en su cama. Pirra estaba sentada junto a ellos, dándole al niño algo de beber. Yang no se encontraba en ninguna parte, al igual que Blake. Mirando más de cerca a su homólogo masculino, Ren parecía haber llevado una espada o flecha al estómago. Los vendajes alrededor de su estómago estaban manchados de algo de sangre, pero estaba bajo control. Sin embargo, el niño estaba dolorido por su apariencia. No podía elevar la parte superior de su cuerpo muy alto para no enojar la herida. Pirra fue la primera en notar su presencia, volviéndose hacia él. «Hola de nuevo, Jaune», dijo con esa alegre voz de canto. El espartano le ofreció una onda de luz con una sonrisa. Es agradable ver a alguien que lo hace bien. «Oye, chicos», dijo Jaune. Miró a Ren. «Tienes dos chicas bonitas cuidándote. Realmente lo obstaculiza allí, amigo». La broma provocó una risa dolorosa del niño. Comenzó normalmente, antes de convertirse en un ataque de tos donde Ren agarró sus abdominales para calmar el dolor. Nora tuvo que sentarlo de nuevo mientras intentaba levantarse, lo que le valió a Jaune un resplandor del berserker. Ren se conformó con recostarse, solo mirando a la rubia con una sonrisa de mueca en su rostro. «Lo sabes», bromeó a través del dolor, haciendo que Pirra y Nora se sonrojaran ligeramente.
La valquiria estaba a punto de golpearlo, pero contuvo su justa furia. Jaune ofreció una leve sonrisa a sus amigos. Fue agradable verlos haciendo todo bien en este momento. Todavía se lamían las heridas, pero al menos sus espíritus seguían siendo altos. Con suerte, Ruby reflejaría ese estado de ánimo hasta cierto punto. ¿Han visto a Ruby en absoluto? Jaune siguió con una pregunta. Blake dijo que estaba con Jan. Esa investigación parecía haber absorbido la sensación edificante del grupo. Cada uno de los estudiantes se quedó en silencio y sus sonrisas se desvanecieron en solo un instante. Nora miró hacia otro lado, claramente tratando de contemplar qué decir o esquivando la pregunta. Pirra, sin embargo, se puso de pie y se cepilló, girando hacia un conjunto de escaleras cercanas. Ella está en el techo, creo, explicó Pirra, señalando a Jaune en la dirección que necesitaba ir. Intentamos hablar con ella, pero no pudimos pasar. Tal vez podrías hacer algo para animarla. Entonces, Jan no funcionó. El estado de ánimo de Jaune se agrió un poco más, sabiendo eso. Sin embargo, la leve sonrisa de Pirra había logrado opacar un poco toda la fatalidad y la tristeza de hoy. Suficiente para elevar su actitud hacia algo más positivo. Su resplandor le da la confianza que necesitaba. Si bien sus preocupaciones no habían cambiado, el niño se movió un poco más rápido para subir esas escaleras en busca de ella. Jaune empujando más allá de un par de estudiantes que se dirigían hacia abajo a pesar de su protesta. Francamente, no le importaban mucho en este momento. Ascendió varios pisos hasta alcanzar lo que parecía ser la altura del interior. En su mayoría espacio de almacenamiento, pero había algunas habitaciones donde algunos de los estudiantes mayores habrían dormido. Jaune corrió por la zona en busca de una puerta que condujera al techo. Después de solo unos segundos de búsqueda, encontró una puerta, una con Jan sentado al lado. La rubia había acercado sus rodillas a su pecho y enterrado su rostro en ellas. Desde donde estaba Jaune, no parecía que Jan estuviera llorando en absoluto. Estaba inquietantemente quieta, sin mover un músculo ni siquiera para respirar. Jaune se acercó con cuidado, sin intentar provocar un arrebato de ira de la niña. Jan se arrodilló frente a ella, poniendo lentamente una mano sobre su hombro para llamar la atención de la niña. El ligero toque fue suficiente para sacarla de cualquier trance en el que estuviera. Jan saltando, de repente levantando la cabeza para mirarlo con una respiración aguda. Los ojos de la niña se inyectaron en sangre y se dilataron ampliamente. «Estoy despierto», escupió Jan sin pensar, sin darse cuenta de que Jaune la estaba mirando directamente. Una vez, su cerebro se puso al día con lo que estaba frente a ella, rápidamente se frotó los ojos para sacarles el sueño. «Sud, Jaune», continuó, levantándose de donde estaba sentada. Solo estaba descansando los ojos. «¿Necesitabas algo?» Jan parecía cansado. Estaba escrito en toda su cara. Jaune supuso que esta noche le había sacado mucho. Tener que lidiar con su hermana menor rompiéndose de la manera en que lo hizo habría desgastado a cualquiera. Más aún, dado lo cerca que estaban los dos. «Sí», murmuró, frotándose la parte posterior de la cabeza. «Iba a ir a hablar con Ruby», Blake mencionó cómo estaba, y quería asegurarme de que estuviera bien. Weiss también está lidiando con su agotamiento mágico, y Ruby va a querer estar allí para ella. La expresión de Jan se relajó ligeramente. Sin embargo, el estrés que se había acumulado en las últimas horas ni siquiera estaba cerca de derretirse. Jaune podía ver claramente al hermano mayor que estaba aterrorizado por su hijo menor. Jan fue terrible al ocultarlo también, aunque puso una cara fuerte. De un hermano mayor a otro, el corazón de Jaune estaba con ella. Rubes dijo que quería pasar un tiempo a solas, explicó Jan encogiéndose de hombros, haciendo un gesto hacia la puerta. Si quieres hablar con ella, creo que la va a ayudar mucho. Justo, sin embargo, agradécele por salvarte él. La rubia le dio un ligero empujón a Jaune, empujándolo hacia la puerta. Entonces, ve a buscarlos, tigre. Gracias. Jaune salió al techo, obteniendo una vista de todo el patio y la mayor parte de Vale. El sol comenzaba a coronar el horizonte ahora, amplificando la belleza pura de la ciudad. Ojalá la razón de venir no estuviera relacionada con la matanza que había tenido lugar hace unas horas.
Entonces, habría sido una excelente manera de pasar las horas de vigilia del día. Sin embargo, Jaune puso los ojos en Ruby poco después de escanear el techo de Pico. La visión de la niña hizo que los latidos del corazón de Jaune comenzaran a dispararse. Tatum, tatum, tatum. Podía sentirlo latir fuera de su pecho, dentro de sus oídos. El sonido llenando toda su cabeza, despejando cualquier otro pensamiento que pudiera haber comenzado a formar. Todo el discurso de Jaune que estaba reuniendo se olvidó en un momento. Está bien, Jaune, justo, habla con ella. Desde donde estaba parado, Jaune podía decir que todavía estaba empapada en sangre. El gore estaba enmarañado en el cabello de Ruby, convirtiendo los mechones ennegrecidos completamente rojos. Su capa y camisa no eran tan visibles, pero estaban pesadas por la sangre que se filtraba en la tela. Jaune no sintió miedo de ir a sentarse justo a su lado. De hecho, no sintió nada en absoluto. El niño estaba tan agotado en este punto que su cuerpo ni siquiera estaba tratando de provocar una respuesta emocional. Sabía que estaba nervioso, pero no podía sentirse así. Enroscarlo. Jaune caminó hacia donde Ruby se sentó y se dejó caer en la cornisa en la que estaba sentada. Sus piernas se balanceaban libremente sobre el costado del edificio, y las pateó ligeramente en un inquieto sinsentido. Sin embargo, Ruby no había reconocido de inmediato su presencia. Miró a la niña para verla mirando fijamente la guadaña en sus manos. Ruby estaba puliendo a Crescent Rose en trance, sin prestar atención al mundo que la rodeaba. La mente de Ruby en un plano de existencia completamente diferente ahora. Lo suficiente como para que no se diera cuenta de que la tela que estaba usando para limpiar Crescent Rose estaba empapada en sangre. Ella solo lo estaba manchando en este punto. Oye, Ruby, Jaune habló en voz baja. Su voz hizo que la chica se animara ligeramente. Ruby pareció darse cuenta de que estaba perdida en sus propios pensamientos y miró a su alrededor solo para decidirse por Jaune. Sus ojos estaban inyectados en sangre como Ianx, pero por llorar en lugar de ser presionados por sus brazos. Jaune rápidamente entró en un estuche en su cinturón para sacar un paño. Tomando la pieza en su mano, se la ofreció a la niña para reemplazar la que estaba usando. Ruby dejó el original a un lado y débilmente tomó el dado. Unos pocos golpes de la tela sacaron un poco más de la sangre restante de la hoja de acero. Ruby, Jaune habló una vez más, perdiendo la lengua justo después de comenzar. Su mente no podía encontrar las palabras correctas para esto. Con Weiss, había sido fácil. Estaba herida, pero aún así sensata. Ruby, por otro lado, acababa de matar a alguien por primera vez. Algo que la estaba destrozando por dentro. Gracias por salvarme, dijo, apartando la vista de ella. Si no hubieras llevado a todos a la puerta principal, Weiss y yo estaríamos muertos. ¿Por qué es esto tan difícil? Ruby asintió levemente con la cabeza, entendiendo las palabras de Jaune. Sin embargo, mientras la mente detrás del velo los reflexionaba, algunos malos recuerdos comenzaron a regresar a la superficie. Las lágrimas se filtraron lentamente, rodando por sus mejillas. Ruby tuvo que poner a Crescent Rose a un lado para que pudiera frotarse los ojos. Lo sé, respondió Ruby con voz ronca. Yo simplemente odio cómo me hace sentir. Ella estaba hablando de matar gente. Jaune lo supo de inmediato. De eso no había duda. Un sollozo escapó de sus labios, cortando todo lo que iba a decir. Más allá de ese punto, las compuertas se habían abierto una vez más. Ruby comenzó a llorar casi incontrolablemente. Intentó usar sus mangas para enjugar las lágrimas en vano. Solo la sangre de sus manos y ropa se transfirió a sus mejillas. Jaune ni siquiera lo pensó mientras envolvía un brazo alrededor de los hombros de Ruby. Él la atrajo para un abrazo lateral, permitiéndole apoyarse contra él. Todo el cuerpo de Ruby, perdiendo la capacidad de sostenerse a sí misma. Su peso descansaba de lado, sosteniendo a la joven para que no se cayera. Está bien, Ruby. Está bien. Entonces, Ruby todavía está sufriendo bastante mal. Jaune es tan útil como una papa en este momento cuando se trata de un discurso para animarla, pero Ruby no necesita eso. Solo necesita el apoyo de su amiga. Además, si te preguntas por qué Jaune no preguntó si estaba bien, es porque él sabe que definitivamente no lo está. No tendría sentido tratar de hacerlo. Si nada más.
Come y dedo se abre paso a través de este hermoso mundo, pájaros bebés. Clase: Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos, ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí, matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados manteniéndose en la comida y la lana pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos, jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura, para evitar que los drowners salgan de las letrinas y los duendes de arar a nuestras lecheras, sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud, nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 23. Fuerza 43, 7. Agilidad 23, 4. Defensa 30, 5. Percepción 35, 6. Constitución 42, 7. Inteligencia 48, 5. Carisma 26, 3. Fuerza de voluntad 19, 3. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana, forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Halcón blanco. Este halcón atéreo estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa, ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. Pasivo. El lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad, está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios / buffs / etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y correcto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la constitución.